Bueno, la preguntita para empezar está muy bien. Hombre, pues vamos a ver, el movimiento comunista tradicionalmente le ha dado mucha importancia, lógicamente, al estudio teórico. Es decir, hay que pensar que los propios Marx y Engels, como sabéis perfectamente, son científicos, son pensadores en sí mismos, ¿no? Marx en sí mismo es la condensación de tres grandes tradiciones intelectuales que él vive biográficamente, la tradición alemana, la tradición revolucionaria política francesa y la tradición empírica inglesa, que se concreta en la economía política, y eso lógicamente tiene una importancia fundamental en el marxismo en general y concretamente en los partidos comunistas. Porque claro, no olvidemos que los partidos comunistas en buena medida son una reacción a la degeneración teórica que se vivía también en la socialdemocracia desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Entonces, claro, uno de los intereses que tienen los partidos comunistas es precisamente la recuperación de la teoría marxista, que esto se puede observar perfectamente en Lenin en Rusia, pero se puede ver prácticamente en cualquier partido comunista. Y el Partido Comunista de España no es una excepción en ese sentido. Es cierto que en España el marxismo como teoría tiene una entrada más bien tardía, es decir, no podemos afirmar que haya una teoría marxista española, digamos, muy asentada hasta bien entrado el siglo XX, porque pensemos que el marxismo en España entra a partir del Partido Socialista y de la UGT, a pesar de entrar de la mano de un yerno de Marx, como era Paul Lafargue, el marxismo entra por una vía política y una vía sindical. Entonces, en España, hasta casi podríamos decir la Segunda República, no había un gran desarrollo del marxismo como cuerpo teórico, ¿no? Hay que fijarse en un aspecto. El Partido Comunista de España impulsa su revista de estudio teórico Nuestra Bandera prácticamente en plena guerra civil, lo cual indica mucho de la prioridad que le daba el partido a la teoría. Es decir, en el conflicto bélico más importante que vive el PC en toda su historia y prácticamente pues 2 décadas después de su fundación no llega, en plena guerra civil hay un esfuerzo por llevar la discusión, el debate teórico hacia la militancia y hacia la sociedad española, es decir, de generar un debate acerca del marxismo. ¿Qué sucede en España? Que todo lo que podría haber sido esa teoría marxista, que empieza a ponerse de relevancia a lo largo de la Segunda República, insisto, de una manera tímida, inicialmente porque la intelectualidad española no era una intelectualidad marxista, era más bien la intelectualidad republicana, tenía una tradición que más bien venía de lo que era la institución libre de enseñanza, de lo que era el krausismo, de lo que podría considerarse una izquierda liberal, que tenía ciertas relaciones a su vez con algunos sectores de la UGT, como la CT de la enseñanza, etcétera. Pero ciertamente el marxismo no tenía un especial papel dentro de la intelectualidad española, pero sí que empiezan a surgir algunas personas a lo largo de los años 30 que podríamos considerar los prolegómenos o los iniciadores de un marxismo en España. Y una figura, por ejemplo, yo diría que clave, que va a ser Wenceslao Roces, catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Salamanca, que va a tener precisamente importancia porque es uno de los primeros traductores del Capital, y que sin duda pues, podría haber sido la base de un marxismo español. Claro, ¿qué ocurre? Que todo eso se ve truncado. Es decir, como es sabido, prácticamente la totalidad de la izquierda española es derrotada en la guerra civil y exiliada. De hecho, hay como diría José Gaos, hay un transterramiento de una inmensa cantidad de intelectuales españoles en el año 39 que se ven obligados a huir del país por la persecución del fascismo y que ven la mayoría de ellos desarrolla su vida en México o en otros países de América Latina y por lo tanto ese marxismo teórico español enseguida se ve truncado muy pronto. Con lo cual ya tenemos que esperar hasta los años 60 para poder hablar propiamente de un desarrollo español del marxismo. Si bien, como digo, hay alguna pequeña avanzadilla antes, principalmente podemos hablar de finales de los 50 y a lo largo de los 60 y 70, cuando empieza a estudiarse el marxismo más o menos en serio en España. O muy en serio, mejor dicho. Eso sí, en condiciones de persecución absoluta, en condiciones de clandestinidad, ¿no? Yo diría que hay como 3 grandes núcleos fundamentales de la reentrada, digamos, del marxismo en España. Por un lado, un núcleo en Madrid en torno a la figura de Carlos París, por otro lado, un núcleo asturiano en torno a lo que sería la escuela de Gustavo Bueno, y por otro lado, un núcleo en Barcelona, que para mí es el más interesante teóricamente, que sería el núcleo de Manuel Sacristán, en el que si queréis pues podemos ir
profundizando, ¿no? más adelante. Pero yo creo que el Partido Comunista de España, una de las características que ha tenido precisamente ha sido el debate teórico. Es decir, las revistas de discusión, no solo Nuestra Bandera, sino una gran cantidad de revistas de producción teórica que han existido a lo largo de la historia del PC, hacían de espacio de análisis y de discusión para intentar entender la realidad y poder plasmar estrategias políticas. Y eso yo creo que el PC lo ha tenido bastante claro a lo largo de su historia. Hombre, vamos a ver, más que de teoría hay que hablar aquí de estrategia política, eso es más un terreno de los historiadores, ¿no? Pero yo creo que es evidente que, bueno, todos los partidos comunistas en la etapa inicial, en la etapa fundacional, están planteados en el marco de una estrategia internacional, que es la estrategia de la Comintern, de la Tercera Internacional, y que además precisamente las 21 condiciones para ingresar en la Tercera Internacional lo que planteaban era seguir este tipo de estrategia, ¿no? Por lo tanto, el Partido Comunista de España no es una excepción en ese sentido. Claro, tenemos que pensar que la apuesta, digamos, de los rusos, en un momento inmediatamente posterior a la Revolución del 17, era intentar impulsar una revolución europea. Una revolución europea que desgraciadamente se ve truncada, es decir, que fracasa en Alemania, entre otras cosas por la traición socialdemócrata, que fracasa en Italia con el hundimiento del Bienio Rosso, en el que participa Gramsci de una manera muy decidida, que fracasa en otros intentos, desde la Hungría de Béla Kun hasta diferentes intentonas, y entonces efectivamente durante estos años lo que hay es un planteamiento político que responde lógicamente a la Tercera Internacional. Eso se ve en todos los partidos comunistas, también en el español, es decir, la estrategia del clase contra clase y la estrategia de oposición a la república inicialmente, por ser considerada una república burguesa, respondía a la inquietud que existía en los primeros congresos de la Internacional de realizar la acción revolucionaria, que se veían las condiciones para hacer una acción revolucionaria europea con el objetivo de que Rusia no se quedara aislada, pero claro, enseguida, como habréis visto con otras personas, me imagino, ¿no? Enseguida hay un momento en el que la propia Comintern empieza a plantear que tiene que haber un cambio de estrategia y que hay que empezar a impulsar los frentes populares contra el fascismo. Precisamente la intervención de Dimitrov o de Togliatti, los grandes dirigentes de la Internacional, que posibilitan que Pepe Díaz entre de secretario general del PC, van en ese sentido de conseguir frentes amplios, frentes unitarios, frentes populares ante la amenaza del fascismo, que ya es real, que ya lo está siendo tanto en Italia como en Alemania y otros espacios, ¿no? Por lo tanto, yo diría que el PC, desde luego, durante esta etapa, tiene, sin duda, una reverberancia importante de las políticas de la Internacional. De esto no cabe, yo creo que ninguna duda. Si bien es cierto que lo hace con un estilo propio, que plantea unas alianzas con un estilo aplicado a la realidad nacional, pero ciertamente esto se produce. Cuando va a empezar a producirse, yo diría, una teoría propiamente autónoma, un marxismo que podríamos considerar más español, va a ser precisamente a partir de los 60, cuando va a empezar a haber núcleos de reflexión, núcleos de estudio teórico vinculados al PC, que empiezan a buscar estrategias y formas de acción política propias, digamos, de las condiciones que existen en este país. Y cuando se va a prestar atención a fenómenos políticos que estaban surgiendo y que no se podían encontrar en el análisis tradicional, que no se podía encontrar el análisis de Marx o el de Lenin simplemente, sino que exigía una búsqueda de nuevas ideas, de nuevas teorías, de nuevos elementos. Yo creo que eso sobre todo se va a ver a partir de los años 60, cuando se va a ver este elemento. A ver, desde luego, ¿cómo afecta la coyuntura histórica al PC y a su teoría y a la teoría marxista en España? Claro, eso es indudable, que afecta de una manera tremenda. Claro, tenemos que pensar primero que el PC es ilegalizado prácticamente después de su fundación por la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Con lo cual el primer partido comunista, la primera experiencia que conoce son prácticamente las cárceles, con lo cual es un partido muy perseguido, con muy pocas posibilidades de maniobra y un partido que finalmente llega a la Segunda República en unas condiciones de cierta marginalidad, ¿no?
Cuando el Partido Comunista de España empieza a alcanzar hegemonía en el conjunto de la sociedad, va a ser precisamente en lo que sería la recta final de la Segunda República y sobre todo a lo largo de la Guerra Civil, cuando se convierte en el gran partido de la defensa de Madrid y en el gran partido de la guerra, del partido de la lucha contra el fascismo. Y esto se va a ver con mucha claridad. ¿Cómo afecta un fenómeno como es la Guerra Civil y sobre todo como es la dictadura al análisis teórico del PC? Pues para empezar, por unas condiciones de precariedad absoluta. Tenemos que pensar, por ejemplo, uno de los marxistas más relevantes que ha habido en habla hispana a nivel del mundo, que es Adolfo Sánchez Vázquez. Es un joven de Algeciras que pasa su juventud en Málaga y que él se pasa a la Guerra Civil sin terminar la carrera, porque él estaba en ese momento estudiando filosofía en la Universidad Central de Madrid, un joven que venía de Málaga con inquietudes poéticas, con inquietudes literarias. Adolfo Sánchez Vázquez decía que fue antes comunista que marxista, es decir, antes un militante práctico que teórico, y antes poeta que filósofo. Y es verdad, él venía del grupo comunista de Málaga, con inquietudes literarias, etcétera, iba a estudiar filosofía, en un entorno en el que no se estudiaba apenas marxismo en la universidad, porque, insisto, la tradición filosófica tenía otra raíz diferente, una raíz o bien de tipo liberal, orteguiano o de diferentes matices. Entonces, Sánchez Vázquez se pasa la Guerra Civil pues, desarrollando tareas dentro de la guerra, entre otras en la famosa desbandada, ¿no?, de los malagueños que tienen que ir por la carretera Málaga-Almería, que Adolfo vive, y hay un aspecto que dice muchísimo. Los grandes pensadores de la Segunda República fueron recibidos en México con honores, gracias al gobierno mexicano, que fue tremendamente generoso, recibe a los grandes pensadores de la República y les da un espacio allí, y Adolfo Sánchez Vázquez llegó sin la carrera acabada. Es decir, él cuando llega a México tiene que, lo primero, terminar sus estudios en México y luego desarrollar una actividad académica. Y llega a ser un catedrático importantísimo y un marxista de primer nivel, que es una de las grandes aportaciones del marxismo español al mundo, porque se convierte en un referente en Latinoamérica y especialmente en México, ¿no? Entonces, claro, esto no sucede en otros países, es decir, ese truncamiento tan salvaje, en general de toda la cultura, que sucede con la Guerra Civil y también concretamente con el marxismo, eso se nota mucho en España, porque claro, a partir del 39 lo que queda en España son núcleos de resistencia, del PC prácticamente casi todos, pero claro, son núcleos más centrados en la actividad política práctica que en otra cosa. Nadie se ponía a hacer seminarios del Capital en el año 40 en España, evidentemente eso eran unas condiciones absolutamente impensables, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que entonces hay que esperar a una segunda generación que va a llegar ya en los años 60, por un lado, militantes obreros que van acercándose a través de las comisiones obreras al PC, y por otro lado, jóvenes universitarios que se van acercando al marxismo a través de las organizaciones clandestinas del PC o de otras organizaciones comunistas más minoritarias, y que van aproximándose en un momento en el que el marxismo tenía ciertamente un nivel de implantación alto en el mundo intelectual a nivel internacional, a escala mundial, podríamos decir, y va a ser en los años 60 cuando empieza a surgir la elaboración teórica a través del marxismo. Pero claro, esto pasa en una dictadura. ¿Qué le pasa a Manuel Sacristán? Que a Sacristán le echan de la universidad 2 veces. Le echan primero de la Facultad de Filosofía, por orden del obispo de Barcelona, porque decía que explicaba Kant a la manera liberal, que no sé si hay alguna forma no liberal de explicar Kant, y a continuación se le expulsa ya a mediados de los años 60, la expulsión definitiva de Sacristán de la academia, que se produce al mismo tiempo que la de Aranguren y otros profesores críticos. Claro, entonces Sacristán se ve obligado a traducir para poder vivir. Claro, esto yo no sé si hay algún otro referente marxista de la época que le sucediera esto a nivel internacional. Yo no sé si hay otro país donde la principal figura teórica del marxismo tenga que verse obligado a traducir libros que le van pasando determinadas editoriales para poder comer, para llegar a fin de mes. Y a eso añádele las condiciones de clandestinidad naturales. Sacristán se pasaba la vida, él mismo lo decía en una entrevista, borrando huellas. Porque claro, no dejaba de ser un dirigente clandestino. Por lo tanto, claro, la dictadura, primero la guerra civil, luego la dictadura, genera unas condiciones de persecución, unas condiciones de inseguridad, de peligro físico por la vida de cualquier militante, y que evidentemente desencadenante viene en una precariedad absoluta, ¿no?, de todos los medios. A pesar de ello se hicieron maravillas.
Esto es algo sorprendente. O sea, el PC sigue sacando revistas teóricas en Francia, en Italia, en el exilio, sigue haciendo un trabajo de producción teórica a pesar de que las condiciones eran bastante complicadas para hacerlo. Yo creo que eso dice muchísimo del esfuerzo y la inquietud teórica del Partido Comunista. No solo en los intelectuales. Si habéis hablado, por ejemplo, con obreros que estuvieron encarcelados, como conocéis perfectamente, allí donde había una organización del PC en la cárcel, se organizaban universidades en la cárcel, se organizaban escuelas de formación permanente. Por ejemplo, la cárcel de Burgos, la prisión de Burgos, donde estuvo Marcosana, por ejemplo, pero muchísima más gente, era conocida como la Universidad de Burgos entre los presos, por el nivel que había de elaboración teórica, de formación. Aquí en Madrid, en Carabanchel, por ejemplo, Marcelino Camacho dirigía seminarios en el que participaban jóvenes universitarios que estaban también represaliados y una gran cantidad de obreros del PC y de comisiones obreras que dedicaban las tardes de su estancia encarcelada a estudiar, a leer, y de hecho quedan los cuadernillos de aquellas sesiones formativas que tienen un nivel extraordinario, teniendo en cuenta las condiciones en las que se hacían, ¿no? Hay una anécdota que contaba José María Lasso, el gran filósofo comunista asturiano, en este caso del entorno de Gustavo Bueno. José María Lasso contaba el día que conoce a Gustavo Bueno, que es en una conferencia, en una charla, desde la cual él hace una pregunta desde el público. Y entonces José María Lasso hace una pregunta a Gustavo Bueno. Y claro, Gustavo Bueno pues no se caracterizaba precisamente por su digamos, amabilidad para con las críticas, ¿no? Sino que más bien era un hombre que era duro, ¿no? Más bien. Y entonces Gustavo Bueno, ante la pregunta de José María Lasso, le dice, en lugar de criticarle, en lugar de decirle algo desagradable, pues le dice, oiga, ¿usted dónde ha estudiado? Y dice, no, pues yo no he estudiado, yo no tengo estudios, yo soy un trabajador, tal. Lo que pasa es que yo estoy formado en la Universidad de Burgos. Y entonces Gustavo Bueno dice, claro, ahora lo entiendo. Claro, la Universidad de Burgos era el penal de Burgos, donde el Partido Comunista organizaba actividades de formación de muchísimo nivel teórico. Esa era una de las preocupaciones que tenían. Los años 80, ya ven entrados los 80, cuando viene la gran agresión del PSOE y de su entorno contra las comisiones obreras de Marcelino Camacho, el diario El País, intentó desacreditar en algún momento a los dirigentes de comisiones obreras de Camacho por su supuesta falta formativa. Y entonces Manuel Sacristán publicó un artículo criticando esta actitud, defendiendo precisamente la inmensa capacidad autoformativa, autodidacta, de los militantes obreros del sindicalismo y del comunismo español, ¿no? Yo creo que esto es muy indicativo de la actividad teórica y de la actividad formativa que se hacía en unas condiciones terribles, en unas condiciones que muy pocos países europeos estaban viviendo en ese momento. Bueno, ahí hay muchos elementos. La pregunta de fórmulas es muy interesante, porque yo creo que ahí está el jugo de elaboración no ya teórica, sino estratégica del PC, yo creo que más interesante, ¿eh? Fíjate, la política de reconciliación nacional parte de un elemento, y es la guerra está perdida. No olvidemos que la política de reconciliación nacional se hace en el 56, en un contexto internacional muy concreto también. Claro, cuando la guerra civil se pierde, digamos que el sueño que tenía en aquel momento el Partido Comunista, como la izquierda en su conjunto, es que cuando llegara la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, los aliados que habían combatido a los nazis y a los fascistas italianos vendrían ahora también a liberar España. Ese era un poco el sentido que había detrás de, por ejemplo, la estrategia de Negrín de resistir es vencer. Esa era la lógica que había detrás de la estrategia de los maquis, es decir, de mantener una resistencia activa en el monte, en el campo español, con el objetivo precisamente de mantener la resistencia viva, y ese es el sentido también de las células urbanas que organizan el PC o las JSU, donde, por ejemplo, estaban las 13 Rosas, ¿no? entre ellas.
Claro, ¿qué sucede? Que cuando termina la Segunda Guerra Mundial nada de esto ocurre. A pesar de que los milicianos españoles entran en una gran proporción a combatir el fascismo en Francia y se integran no solo en Francia, sino en una gran cantidad de milicias antifascistas a lo largo de Europa, a pesar de esto, lo que sucede es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos realiza un viraje en su estrategia y entonces lo que va a hacer es plantear a España como un aliado preferencial precisamente para frenar el avance del comunismo en Europa. Claro, en ese cambio de estrategia lo que sucede es que España se queda aislada, es decir, la izquierda española, mejor dicho, se queda aislada en esta nueva estrategia. Y poco a poco, a finales de los 40 y a lo largo de los 50, el Partido Comunista de España tiene que replantear su estrategia, tiene que replantear su acción política. Y parte de varios elementos. Un elemento es que la sociología española ha cambiado. La clase obrera española del desarrollismo, ya sobre todo el de los 60, no es la misma clase obrera que había en los años 30. La clase trabajadora española ya no es la clase trabajadora que estaba organizada en el Madrid de los años 30 o en la España de la Segunda República, sino que hay una segunda generación de trabajadores que tienen incluso unos sectores industriales nuevos, son nuevos sectores productivos, con una nueva forma de entender la realidad y una nueva forma de entender la vida. Por lo tanto, sería un error que el partido, en el año 56, llamara a la España republicana a vencer a la España fascista cuando ese combate se ha perdido en el año 39 y la oportunidad de haberlo prolongado se ha perdido por la dejación de la comunidad internacional, porque ni Inglaterra, ni Francia, ni por supuesto Estados Unidos, ni la esfera capitalista ha querido ayudar a derrotar al fascismo en España. Por lo tanto, ¿qué plantea el PC con su política de reconciliación nacional? Pues en primer lugar, que de lo que se trata es de defender a la clase trabajadora en su conjunto, independientemente del bando en el que se encontraron sus padres, y por lo tanto un mensaje dirigido al conjunto de la clase trabajadora e incluso al conjunto de la sociedad, porque no olvidemos que una estrategia que se deriva de la política de reconciliación nacional es lo que se llama la estrategia de la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura. Es decir, se intenta también movilizar a sectores de estudiantes, universitarios, de profesionales, etcétera, como aliados de la clase trabajadora. Elemento que, por cierto, se encuentra presente en muchísimas elaboraciones marxistas del siglo XX, entre ellas la de Gramsci, ¿no?, sin ir más lejos. Entonces, claro, yo creo que la política de reconciliación nacional es una política muy realista, yo diría que acertada. No todo lo que hizo el PC en aquella época fue acertado, ¿no? La huelga nacional pacífica, por ejemplo, yo creo que fue un fracaso absoluto, fue un error de cálculo bastante importante, pero yo diría que la política de reconciliación nacional precisamente lo que intenta es adaptar las tesis políticas del PC para una nueva sociedad que ya no es la sociedad de la España de los años 30. Entonces, el planteamiento es, vengas de donde vengas, nosotros venimos a defenderte, es decir, a la clase trabajadora la defendemos en su conjunto, y nuestro objetivo es una España democrática. Nuestro objetivo es conseguir una democracia avanzada con un conjunto de derechos sociales y que sea capaz de ir más allá de la dictadura fascista a través de una construcción democrática que nos lleve al socialismo. Digamos, de una manera muy breve, ese sería el planteamiento. Yo diría que es un ejercicio de madurez. Yo diría que en ese momento el PC se da cuenta de que tiene que adaptar sus tesis a una sociedad que no es la sociedad que abandonó en el resto de la izquierda en el 39. Claro, el resto de organizaciones políticas ya no estaban. Claro, es que en los años 50 prácticamente solo existe el PC, porque la CNT, el PSOE, la UGT... Toda la izquierda española está en el exilio. Hay un gobierno republicano formal con sede en México, hay organizaciones con sede en Francia, hay estructuras en el extranjero, pero el único partido que opera durante 40 años seguidos, desde el año 39 hasta la transición, es el PC. Y eso le obliga a formular estrategias que le permitan llegar, que le permitan alcanzar. Esto liga a un esfuerzo organizativo sin igual, un esfuerzo organizativo que no hizo ninguna otra organización política, ¿no?, por construir organización. Sí, sin duda. Mira, ya a mediados de los 50, creo recordar que era el 53, pero no me acuerdo, no recuerdo el 52 o el 56 ahora mismo, entonces no me atrevo a decirte el año, no sea que la cague. Pero efectivamente, a mediados de los 50 hay ya un informe al Comité Central
en el cual se establece que uno de los sectores, o el sector prioritario para aliarse en la clase trabajadora, es el sector de los cristianos obreros. Claro, hay que pensar una cosa. En otros países europeos había una cierta tradición de catolicismo obrero. En España esa tradición no había existido, había sido tremendamente tímida, no había tenido apenas implantación. Y además la izquierda española tenía una tradición laicista que, por cierto, venía más del lado o anarquista o liberal que del lado socialista comunista, dicho sea de paso. Pero ciertamente la izquierda española no había logrado un buen diálogo ni había pretendido con el mundo católico a lo largo de los años 30. Sin embargo, a mediados de los 50 sí que hay un esfuerzo por dirigirse a los nuevos sectores de cristianismo obrero que, por otro lado, se están izquierdizando cada vez más, se están aproximando cada vez más al marxismo. Claro, las primeras organizaciones de cristianismo obrero, algunas vinculadas al mundo jesuita, otras a las diócesis, como era la Hermandad Obrera de Acción Católica, inicialmente habían nacido como organizaciones que creaba la Iglesia o determinadas congregaciones para aproximarse al mundo obrero, para hacer pastoral en el mundo obrero. ¿Qué sucede? Que los sacerdotes encargados de estas tareas, en la medida en que viven como los trabajadores y que viven en la clase obrera, empiezan a sentir como la clase obrera. Y eso les hace aproximarse a las ideologías de la clase obrera. Con lo cual empezamos a encontrar figuras de sacerdotes a mediados de los 50, 60 y 70 que, viniendo de posiciones conservadoras, se van aproximando cada vez más a la izquierda y algunos de ellos terminan militando en el Partido Comunista o en comisiones obreras. Bien conocido es que Comisiones Obreras se funda, hace algunas de sus primeras asambleas, en ciertas sacristías, en algunos espacios de iglesias obreras, y de todos es conocida la vieja historia del Pozo del Torraimundo, del padre García Salve, de figuras también de la Iglesia catalana o de otros espacios donde el cristianismo obrero fue muy importante en la construcción de estrategias de defensa de derechos sociales y de lucha contra el franquismo incluso, ¿no? Y eso efectivamente el PC lo analiza, el PC lo teoriza, lo tiene en sus documentos e impulsa de una manera muy decidida la alianza con sectores del cristianismo de izquierda, o mejor dicho, del cristianismo obrero, digamos, ¿no? Que es como se le entendía en ese momento. Eso, por supuesto, lleva también a que dentro de las revistas teóricas del PC, en un momento determinado, se empiece a analizar todo esto teóricamente. Hay, por ejemplo, un libro muy significativo, que es el libro de Alfonso Carlos Comín, que se titulaba Cristianos en el Partido, Comunistas en la Iglesia, por ejemplo, que hablaba precisamente de esa doble condición de los comunistas cristianos. Y el PC, desde un momento muy temprano, insisto, oficialmente desde los 50, ya está planteando esta posibilidad como un elemento prioritario y además hace un esfuerzo precisamente por ese diálogo. Es verdad que el marco internacional es otro, al que hubo antes y al que hubo después, es un marco también de la Iglesia posconciliar, es el marco de la Iglesia en los 60 y 70, del Concilio Vaticano, el marco de Juan XXIII, el marco de pues una Iglesia también distinta a lo que luego fue el papado de Karol Wojtyła y de todo lo que significó, ¿no? Pero ciertamente eso existe y eso ocurre, ¿no? Para la desesperación, por un lado, de los sectores falangistas del gobierno, que no podían soportar cómo sectores del cristianismo se estaban aproximando no ya a la izquierda, sino al Partido Comunista, concretamente, ¿no? La Pasionaria, por ejemplo, tiene escritos, ¿no? Mismamente donde habla de este elemento. Y por lo tanto, sí hay un esfuerzo, efectivamente, por generar un diálogo. Eso es un diálogo que se mantiene en la práctica y que tiene ciertos ecos teóricos también, efectivamente. Hay un momento en el que se busca cómo crear un espacio en el que se pueda trabajar en común. No es algo estrictamente nuevo en el movimiento comunista. Engels ya tiene algún texto donde carga contra los blanquistas, precisamente porque priorizaban el ateísmo por encima de alianzas con obreros religiosos, por ejemplo. Lenin, de hecho, en la actitud del Partido Obrero ante la religión, ya habla de que el proceso político tiene que contar con personas creyentes, porque lo importante es el proceso, etcétera, sin renunciar al ateísmo del partido, pero sí plantear efectivamente la aceptación del trabajo con personas religiosas. Partidos comunistas tan pretendidamente ortodoxos como, por ejemplo, el portugués, también tiene una línea de aceptación de militantes cristianos dentro de su partido, lo consignó en un texto que se titulaba Comunistas y Católicos, que es un texto clásico dentro del PCP donde eso lo planteaba, y el PC efectivamente, a partir de los años 50, desarrolla estas posiciones, ¿no? Y lo hace, yo diría que con cierto éxito.
Fijémonos que una de las claves, por ejemplo, por las que el Partido Comunista gana las elecciones municipales en Córdoba en el 79, precisamente tiene que ver con una buena estructura del cristianismo de base en dicha ciudad. Y en muchas ciudades de España donde no existe, digamos, una industria tan fuerte como en las grandes ciudades y donde podía surgir un sindicalismo, digamos, de una manera, entre comillas, natural, con todas las comillas del mundo, la OAC y los espacios de cristianismo obrero sirven de alguna manera para nuclear esos barrios, ¿no? Y para crear estrategias de lucha por los derechos sociales y por la democracia. Todo eso el PC lo analiza y lo afronta de una manera muy sosegada. Y yo creo que los análisis son muy avanzados y sobre todo muy exitosos. Claro, es que o sea, que el PC fuera el partido con las condiciones de persecución que existía es algo que es muy difícil de explicar históricamente, salvo por el tremendo esfuerzo organizativo que hizo durante décadas, con muertos por el camino, y por una posición teórica nada sectaria y muy abierta siempre a alianzas y a encontrar grandes elementos de amplitud social para tratar de aislar a Franco todo lo posible. Bueno, eso está escrito en el libro de Marcelino Camacho, Charlas desde la prisión, donde él, como conoces, teoriza todo esto y precisamente lo explica. Y yo creo que bueno, hay varios elementos, ¿no? Marcelino es una persona con una capacidad autodidacta sorprendente. Era una persona con una cultura y con una formación, por otro lado, relativamente habituales en su generación de cuadros obreros. Es decir, los dirigentes del PC y de comisiones de la época se caracterizaban, como decía antes, precisamente por esa capacidad autodidacta, ¿no? Marcelino contaba que ellos, cuando crean comisiones obreras, lo hacen, por supuesto, con un planteamiento político. El planteamiento político tiene que ver con la política de reconciliación nacional. No tiene ningún sentido ya llamar a la lucha armada, por ejemplo, porque es que las condiciones son absolutamente imposibles. Hay otra clase trabajadora, de raíz rural mucha de ella, que vienen despolitizados del campo. Hay un asentamiento del régimen importante ya en los años 50, y entonces ellos se dan cuenta de que tienen que intervenir a la clase obrera de otra manera. ¿Y cómo se interviene a la clase trabajadora? Pues se interviene en torno a sus problemas inmediatos, a sus problemas de carácter social más diarios. Con lo cual ellos se dan cuenta de que en algunas empresas empiezan a observar que los trabajadores, de una manera, podríamos decir, autónoma, organizan pequeñas comisiones que van a dirigirse a la patronal para plantearle pequeñas reivindicaciones, desde la hora del bocadillo hasta cuestiones salariales y cualquier otro elemento. Y ellos se dan cuenta de que escuchando esta forma de organización, esta forma de movilización y sistematizándola, pueden conseguir atraer y pueden conseguir organizar a los trabajadores de las fábricas, no solo de Madrid, sino del conjunto del país, desde la minería asturiana hasta cualquier ámbito que se nos ocurra. Las comisiones obreras son una propuesta muy original en la cual ellos lo que están haciendo es una forma de sindicalismo, primero, más o menos compatible con las condiciones que hay. Ellos no renuncian a presentarse a las elecciones del sindicato vertical inicialmente para intentar dotarse de una cierta legitimidad al mismo tiempo que trabajan en las fábricas. A continuación ya empiezan a exigir elecciones libres en la medida en que tienen esa capacidad, en que tienen esa posibilidad. Y ellos poco a poco van a ir desarrollando una teorización sindical muy avanzada. Muy avanzada porque ellos no quieren tampoco un sindicato tradicional, sino que ellos lo que van buscando, en primer lugar, es un sindicato que tenga un carácter unitario. El PC y Marcelino Camacho tenían muy claro que los trabajadores necesitan una central unitaria obrera, donde hubiera pluralidad de corrientes ideológicas, porque no puede haber unidad si no hay pluralidad ideológica dentro, y por tanto esa nueva herramienta tenía que tener diferentes corrientes que pudieran disputarse la hegemonía dentro de la organización sindical. Pero además tenía que ser un sindicato sociopolítico, no bastara con que fuera una mera organización, digamos, de tradición socialdemócrata que luchara por mejorar simplemente las condiciones salariales, sino que tenía que ser una organización de carácter sociopolítico, un sindicalismo
sociopolítico que aspirara a la transformación de la sociedad. En definitiva, las comisiones obreras, como las plantean sus fundadores, eran una herramienta de construcción de una sociedad diferente, era una herramienta de organización de los trabajadores para otra sociedad. No es un sindicalismo de carácter corporativista, digamos. Y esto no lo dicen por casualidad. Es que una de las cosas que hacen es estudiar la historia del sindicalismo. Está perfectamente documentado, ¿no? En la cárcel de Carabanchel organizaban unos seminarios de estudio donde analizaban la historia del movimiento obrero español e internacional desde el siglo XIX hasta su momento, ¿no? Y donde se ven algunas de las ideas que luego se van a sentar en las charlas desde la prisión, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una concepción de la unidad de los trabajadores, pero además hay una concepción de que tampoco se puede hacer un sindicalismo al uso, digamos. No se puede hacer un sindicalismo tradicional, sino que tiene que ser una especie de movimiento sociopolítico que sirva para organizar a la sociedad al margen del franquismo. Yo creo que ahí hay unas influencias muy importantes y hay, desde luego, una formación teórica muy alta. Luego, ¿qué sucede? Que en los años 80 y 90 hay un esfuerzo por parte del régimen de digamos, desacreditar esas posiciones políticas. Entonces a esos dirigentes y a esas tesis se les empieza a calificar como si fueran posiciones anticuadas, posiciones impropias del presente, poco modernas, etc. Cuando en realidad lo que hizo el régimen en los años ya 80 y 90 bajo el neoliberalismo fue devolvernos a formas sindicales prepolíticas, digamos, es decir, de alguna manera pues más dóciles y menos agresivas, lógicamente, para el capital, para el statu quo. Pero ciertamente las comisiones obreras de Marcelino Camacho tenían un planteamiento que era efectivamente la transformación social y de hecho la lucha por el socialismo se encontraba estatutariamente presente, ¿no? Y eso lo hace una generación en unas condiciones, como decía antes, tremendamente complejas. Quizá eso es lo que les permitió ser tan creativos. Quizá esas condiciones de tremenda dificultad son las que les permitieron encontrar vías de lucha que no se encontraban en los libros y que no se encontraban en los manuales. Porque Marcelino decía que una de las cosas que hicieron fue escuchar a los obreros cuál era su forma de vida, cuáles eran sus reivindicaciones, y eso les permitía luego la forma de llegar a ellos y de construir herramientas que en cierto modo eran herramientas que encontraban de una manera más o menos natural en la propia clase trabajadora, pero que los comunistas eran las personas más eficientes a la hora de sistematizarlas y de organizarlas. Esa sería un poco, yo creo que la clave de esta época. Claro, fíjate, hay un tema que comentaba en la universidad, no es la misma, pero fíjate, Sacristán generacionalmente pertenece a esa universidad que mencionabas, ¿no? Mira, Manuel Sacristán es un hombre que viene de una familia, digamos, de clase media, podríamos decir, una familia no muy politizada, que de hecho tenía relaciones con Falange. El padre es un impresor que de hecho pasa la mayor parte de la guerra civil fuera, es una familia de Madrid que se va a pasar fuera a la guerra civil para evitar el conflicto. Pasa por Italia, por Francia y finalmente cuando vuelven a España se asientan en Barcelona porque les pillaba más cerca del lugar donde se habían, digamos, protegido a lo largo de la contienda. Y el padre de Sacristán era un impresor que tenía vínculos, no sé si muy ideológicos o más de carácter interesado empresarial, con Falange, ¿no? Tanto es así que Sacristán de adolescente milita en la organización juvenil falangista, milita en el entorno de Falange hasta segundo curso de universidad aproximadamente. Iba a venir de una familia, por lo tanto, podríamos decir, del régimen. ¿Qué sucede? Sacristán es un joven que a lo largo de sus estudios universitarios rompe, como decía, con Falange, hace un intento de apertura del mundo falangista en Barcelona que le lleva a un enfrentamiento inmediato con sus superiores falangistas. De hecho, una de las personas con las que tenía contacto en este intento de apertura, ellos intentaron contactar con estudiantes de carácter nacionalista y anarquista en Barcelona. Por supuesto, a Falange eso le pareció una auténtica aberración y de hecho uno de los dirigentes que estaba en aquel movimiento se suicida y el propio Manuel Sacristán es amenazado de muerte. En la universidad, el líder universitario de Falange se le acerca en la facultad y le dice: tenemos una bala grabada con el nombre de Manuel Sacristán, con lo cual ahí termina su filiación con Falange de una manera muy temprana.
Entonces Sacristán va a ser un estudiante, podríamos decir, muy avanzado de la época. Ya en la carrera se convierte en una figura, podríamos decir, relativamente conocida dentro del núcleo de la nueva cultura catalana, de la Barcelona de los 50. Va a colaborar en 2 revistas universitarias que tuvieron cierto predicamento en el momento, que van a ser Cuadrante y Laie, donde va a desarrollar ya escritos de carácter filosófico. Y entonces Sacristán, durante esta etapa, pues, lo que va a hacerse es un licenciado en filosofía y en derecho también, por cierto, con conocimiento de varios idiomas, con lectura de los clásicos, con lectura de lo que es la filosofía que se leía en la universidad de la época. Y lo que va a suceder es que él va a obtener una estancia de investigación en Münster, en Alemania Occidental, donde Sacristán va a estudiar durante unos años en un instituto de investigación de lógica, con lo cual se va a especializar en lógica. La lógica era algo que había desaparecido de España, no solo en el sentido general del término, sino en el sentido estrictamente filosófico, porque claro, la mayoría de los profesores de filosofía se habían exiliado. Entonces, algo tan aparentemente neutral como es la lógica, pues bien, la lógica era algo que era muy mal visto inicialmente por los falangistas, por los sectores conservadores, porque se entendía que la única lógica válida para la derecha era la lógica aristotélica, que era la que se entendía que practicaban los medievales, y por lo tanto la única a la que se le daba pábulo. Y todas las nuevas lógicas que habían emergido en el siglo XX se veía como una cosa de liberales, como una cosa de gente, digamos, no próxima al ámbito conservador, como por cierto sucedió. Efectivamente, en el círculo de Viena hubo un muerto por el nazismo, Maurice Schlick, etc., ¿no? Y hay incluso figuras marxistas como Otto Neurath, etc. Entonces Sacristán, ¿por qué cuento esto? Porque él, cuando va a Münster a estudiar estos años, por cierto con Vicente Romano, va a coincidir en las clases y con otras figuras de la época, Sacristán vuelve a España convertido en el mayor especialista en lógica del terreno en España. Había otra figura también especialista en lógica, que era precisamente el hijo de Sánchez Mazas, el hermano de Rafael Sánchez Ferlosio y de Chicho Sánchez Ferlosio, pero este Sánchez Mazas estaba trabajando en el extranjero, con lo cual Sacristán vuelve siendo el mayor especialista en lógica del conjunto de España, es decir, de lógica contemporánea, que no es decir poco. Pero es que además no solamente vuelve así, sino que Sacristán vuelve a España convertido en un dirigente clandestino del Partido Comunista de España y del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Porque Sacristán en Alemania, a lo largo de su estancia en Münster, en Alemania Occidental, contacta con el Partido Comunista Alemán de Occidente y va a participar en unos seminarios que realizaba un obrero fresador, que era el responsable del Partido Comunista en Münster, donde se va a aproximar al marxismo y a su vuelta desde Alemania hasta España pasa por Francia, contacta con la organización clandestina del PC, se entrevista con Santiago Carrillo a través de un intrincadísimo sistema clandestino, porque no era sencillo entrevistarte lógicamente con Carrillo, que estaba perseguido por la policía secreta española, como en lógica, y finalmente llega a España con un encargo que es construir la organización comunista de la Universidad de Barcelona. Claro, entonces él aparece siendo, claro, pues un estudiante brillante, una figura reconocida dentro de la cultura de la Barcelona del momento, y él aparece siendo un cuadro clandestino. A lo largo de los 50 y 60, entonces, Sacristán va a desarrollar una actividad muy activa de construcción de organización comunista en el entorno universitario. Y esto es algo relativamente nuevo, porque el PC no tenía una gran tradición universitaria. Como decíamos al principio, el marxismo entra en España por una vía obrera, no por una vía teórica. Entonces, el Partido Comunista era un partido de muchísima base obrera en la Segunda República, pero no era un partido de especial base de profesores. El profesor universitario más bien venía de la tradición krausista liberal. Si era de izquierda, si era de derecha era otra cosa. Pero el profesor universitario de izquierdas era de la tradición más bien, eso, de Giner de los Ríos, de la Institución Libre de Enseñanza, de ese mundo, o como mucho, algún sector de profesores cercano a la FT-UGT. El PC, por tanto, no tenía una tradición universitaria. Si nos damos cuenta, la primera movilización estudiantil contra el franquismo, que es la que hubo en Madrid en los 50, procede de la propia Falange. Eran estudiantes vinculados a la propia Falange, disconformes y que en ese momento rompen, ¿no?
Pero eso no existía. Por tanto, Sacristán tiene que partir de cero, prácticamente. La estructura que había el PSUC en aquel momento era de carácter principalmente obrera fabril, digamos, ¿no? Y entonces va a desarrollar esta actividad. Una actividad tremendamente exitosa, porque a mediados de los 60, Sacristán, después de estos años operando en clandestinidad, encabeza, junto a un conjunto de varios centenares de militantes, ya ahora sí del PSUC, en la Universidad de Barcelona, lanza su propia convocatoria de elecciones a representantes de estudiantes, digamos, paralelas a las votaciones de los representantes del SEU, lanzan su propia convocatoria, por supuesto absolutamente ilegal, absolutamente clandestina, y consiguen organizar en todas las facultades de la Universidad de Barcelona una convocatoria para elegir delegados a través de diferentes asambleas que terminan realizando una asamblea común de los diferentes representantes escogidos en este proceso democrático y legalizado, lógicamente, por el franquismo, que se reúnen en el convento de los capuchinos de Sarriá, en Barcelona. Por supuesto, un encuentro ilegal que además la policía descubre, la policía termina tomando prácticamente el convento, termina rodeando el convento y lo que iba a ser una asamblea se convierte en un encierro obligado, forzado, digamos, por la policía, ¿no? Entonces de ahí surge el SDEU, el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, que podríamos decir con seguridad que es la primera gran organización universitaria de lucha contra el franquismo. Es decir, si en el mundo obrero se estaba impulsando las comisiones obreras y diferentes proyectos, etcétera, en el mundo universitario sin duda va a ser el SDEU la primera experiencia exitosa, con réplicas en Madrid y en Valencia, donde también va a haber experiencias positivas, aunque no tan desarrolladas, de organización antifranquista en la universidad, y capitaneadas por el Partido Comunista, en el caso de Barcelona por Manuel Sacristán. Claro, esta actividad clandestina es una actividad que no le sale gratis. Claro, a Sacristán primero le echan de la Facultad de Filosofía por orden del obispo de Barcelona, por su forma de enseñar Kant, que al obispo le parecía liberal. En ese momento el rector de la universidad lo que hace es trasladarlo hacia otra facultad, que es la Facultad de Económicas, donde va a empezar a dar materias relacionadas con la filosofía de la ciencia, con la metodología de las ciencias sociales. Va a operar académicamente así a lo largo de los 60 y finalmente a mediados de los 60 es expulsado de la universidad. De hecho, Sacristán estuvo alguna vez también preso, en algún calabozo, etc. Al perder su trabajo, Sacristán se encuentra en un problemón para su trabajo intelectual, para su trabajo teórico, que no creo que hayan tenido pensadores de la época. Y es que Sacristán se ve obligado no solo a perder mucho tiempo por sus trabajos de dirigente clandestino, de líder político clandestino, sino que además se ve obligado a desempeñar muchísimo tiempo en traducciones que tiene que hacer para comer. Al principio él nos coge además sus traducciones. Le llega a una editorial, te pagamos tanto, traduces tanto, bien, y lo tiene que hacer para sobrevivir. Con lo cual él dedica una parte de su tiempo a la militancia política, otra parte de su tiempo a trabajar para comer, es decir, por las traducciones que le encargaban distintas editoriales, y entonces el resto del tiempo que le cabe para investigar. ¿Cuál es la primera consecuencia? Que Sacristán casi no sacó libros a lo largo de su vida. Sus únicos libros son un tratado de lógica de encargo, que por cierto fue importantísimo. Vamos, una generación completa de españoles estudiaron lógica con su manual de introducción a la lógica y el análisis formal, es considerado el manual más importante del siglo XX de introducción de la lógica en España. Y por otro lado su tesis doctoral, que es una tesis sobre Heidegger, que él tenía que hacer necesariamente, lógicamente, para ser profesor universitario. Salvando estos dos libros, Sacristán todo lo demás lo escribe en formato de artículo, o bien prólogo de libros que traducía, o bien artículos en diferentes revistas, o bien intervenciones en forma de conferencias, de eventos formativos, conferencias en universidades, etc. Se ve obligado a utilizar el formato corto, digamos, por necesidades biográficas. Bueno, las aportes de Sacristán son muchas, pero bueno, por sintetizar, digamos, yo diría que podríamos clasificarlas en tres grandes elementos, ¿no? Por un lado, Sacristán es un difusor cultural de primer orden. Démonos cuenta que, precisamente, primero su altísima formación
y después casi la obligación de traducir para comer, lo que va a generar es que muchísimas de las obras del marxismo de la época a nivel europeo e internacional entran en España precisamente vía Sacristán, vía traducciones de Sacristán. Y además vienen también muchas de ellas correctamente prologadas, interpretadas, estudiadas, muy bien editadas por Sacristán. Sacristán yo a veces le llamo el ponente oculto que tenemos en todas las casas, porque cuando uno se da cuenta de quién es Manuel Sacristán, normalmente va a su biblioteca y casi todo el mundo tenemos 2 o 3 libros que ha traducido él o ha prologado, etc., ¿no? Entonces hay un primer sacristán que es el difusor cultural. Por otro lado, hay un sacristán importantísimo, y esto creo que es algo único en el marxismo, desde luego español, y muy poco común en el marxismo internacional, y es que Sacristán no solo es un marxista muy sólido, sino que además es un especialista en filosofía de la ciencia, es decir, en lógica, en epistemología, en metodología de la ciencia, en cosas donde normalmente el marxismo no tenía grandes especialistas, a pesar de que hubo buenos filósofos de la ciencia con filiación más o menos cercana al marxismo o historiadores de la ciencia, pero, por ejemplo, la epistemología o la filosofía de la ciencia marxista oficial, digamos, soviética, no era una filosofía muy exacta, podríamos decir, ¿no? Y más bien estaba equivocada. No hay más que ver las tesis de Lysenko, por ejemplo, y las cosas que se decían, ¿no?, en aquella época. Entonces, Sacristán tiene una virtud tremenda, y es la capacidad de tener una filosofía de la ciencia a la altura de los grandes filósofos de la ciencia del siglo XX. Entonces, no olvidemos que él trabaja a todos los autores centrales de la filosofía de la ciencia europea, de que él trabaja a Popper, trabaja a Kuhn, trabaja a Feyerabend, trabaja a Quine, trabaja a todo el Círculo de Viena, trabaja a Neurath, es decir, a los grandes filósofos de la ciencia de aquel momento, y al mismo tiempo no solamente un gran conocedor del marxismo, sino que además es un comunista, no lo olvidemos. Sacristán en algún momento, además en los años 80, se reclama como comunista más que marxista, es decir, que él pone en un primer énfasis su compromiso ético-político con la clase trabajadora, con la revolución, etc. Y esto es continuo en él. Sacristán no está toda su vida en el PC, pero sí es toda su vida un comunista, cosa que no ocurría en la época. Entonces eso le permite hacer un marxismo no solamente muy fino, muy abierto, muy crítico, sino que además es un marxismo muy exacto, muy riguroso y que sabe dialogar con la ciencia de una manera muy importante. Lo de crítico es importante porque Sacristán expresa su pensamiento siempre en diálogo con otros autores y es muy laico, es decir, no tiene ningún problema en criticar una tesis determinada de Lukács o de Lenin o incluso de Marx, porque somos laicos, no somos una iglesia con santos, somos una organización política con pensadores y por lo tanto, un pensador puede acertar en una tesis y estar equivocada en otro. Lo que hay que mantener son los elementos políticos que nos hacen avanzar y que nos impulsan, ¿no?, los preceptos, los valores, los objetivos, la transformación de la realidad, eso es lo que no debe cambiar, ¿no? Por lo tanto, hemos dicho 2 aportaciones, uno como difusor o introducción de cultura política o cultura en general en España, en segundo lugar, una percepción de la filosofía de la ciencia muy acertada, que en el marxismo no era nada habitual, y en tercer lugar, Sacristán es pionero en algo que muy poca gente vio en su momento. Fue uno de los primeros marxistas ecologistas del mundo. El primero en España, sin duda, y uno de los primeros a nivel mundial. Fue tan pionero que Sacristán, para referirse a la ecología, tuvo que inventarse un concepto que él llamó sociofísica. Él diseñó una colección de libritos de formación para los trabajadores, para divulgar teoría y contenido científico entre los trabajadores, y para referirse al conjunto de cosas que hoy llamamos ecología, como no existía la palabra ecología, él le tiene que poner un nombre, y lo llama sociofísica. ¿Por qué a Sacristán le interesa la ecología? ¿Y cuál es su tesis central? La idea de Sacristán, cuando encuentra el informe al Club de Roma sobre los límites del crecimiento, que es un informe de 1972, este informe es el primer texto riguroso, el primer texto científico, que habla acerca de que el capitalismo no puede producir como produce, que no podemos ir a un crecimiento sostenido de la producción, porque el planeta no lo va a aguantar. Esta idea, que hoy nos parece de cajón, aunque el planeta no actúa en consecuencia, seguimos bajo un capitalismo que actúa de espaldas a eso, esta idea en los 70 estaba muy poco extendida.
Y cuando se publica el informe al Club de Roma sobre los límites del crecimiento, Manuel Sacristán enseguida observa su valía y su interés. El conjunto, la mayoría de la izquierda a nivel internacional, desprecia este informe. Porque en la cultura tradicional del marxismo, un planteamiento como el ecologista chocaba necesariamente con el marxismo. ¿Por qué? Porque el marxismo era productivista, por un lado. Marx había planteado el socialismo como la gran capacidad productiva del capitalismo, pero socializada, es decir, para todos y no para unos pocos. Y además, los propios trabajadores luchaban por consumir. Esto es lógico. Es decir, los que venían de la pobreza más absoluta, pues no defendían la autocontención en el gasto, precisamente. Pero Sacristán encuentra en la ecología, primero, una cuestión científica que no podemos eludir y por tanto que tenemos que hacer política teniéndola en cuenta. Y segundo, encuentra en la ecología la forma de recuperar el carácter revolucionario de la izquierda. Frente a quienes hoy intentan utilizar el ecologismo para matizar o suavizar la izquierda, o quienes lo han intentado alguna vez, como ciertos partidos verdes, lo cierto es que Sacristán detecta con agudeza que en realidad el planteamiento ecologista lo que hace es devolver nuestro carácter revolucionario, porque ningún reformismo es compatible con el ecologismo. El desafío ecológico del planeta lo que no se exige es una sociedad anticapitalista, porque tiene que ser una sociedad regulada y autocontenida. Este planteamiento ecológico entra en España a través de Sacristán, a través de su revista Mientras Tanto y a través de sus intervenciones políticas ya en los 70, ya este es un Sacristán, podríamos decir, de segunda etapa, es decir, ya no es el Sacristán de los 60, sino que es ya el de los 70, el de la revista Mientras Tanto, y ciertamente a la izquierda le cuesta relacionarse con esto por motivos culturales. Es decir, es muy difícil decirle a la clase obrera de pronto que no podemos tener todos un coche, cuando se te ha negado el coche históricamente y por primera vez en los 70 los obreros empiezan a tener un coche. ¿Cómo va a llegar la izquierda a decirle que no puede tener? Pues bien, eso la izquierda lo tiene que asumir. Eso lo hace a nivel internacional un magnífico dirigente como es Berlinguer. Berlinguer alza un discurso, que es el famoso discurso sobre la austeridad, que tuvo muy mal encaje, fue un discurso no muy bien entendido en Italia, pero que Sacristán comprende muy bien, que adapta a España y que importa a España. Y yo diría que el Partido Comunista de España, años después, comprende muy bien estas tesis de Sacristán, porque precisamente será un secretario general del Partido Comunista, pero no Santiago Carrillo, que era el de la época de Sacristán, sino Julio Anguita. Será Julio Anguita el que ponga en práctica una política claramente ecologista y relacionada con estas tesis, cuando desarrolle las tesis del PC y de Izquierda Unida ya en los 80 y 90, y cuando empiece a hablar de las 35 horas y de ciertos conceptos relacionados con la ecología. Todo eso entra, podríamos decir, a través del mundo de Sacristán en la izquierda española y tiene una plasmación política seria y muy bien vertebrada en el PC y la Izquierda Unida de los 80 y 90 con Julio Anguita. Efectivamente, mira, cuando viene todo el cisma de todo el mundo de Semprún, de Claudín, etc., fíjate que la posición de Sacristán es relativamente próxima a los análisis que hacían, en la medida en que eran unos análisis probablemente más pegados al terreno que los que hacía Carrillo. Probablemente eran más realistas respecto a la situación real de la sociedad española. Pero el problema es que de los análisis realistas lo que emergen son soluciones que cada vez son menos revolucionarias, y ese es el problema. Lo voy a lanzar, si te parece bien, con la crítica de Sacristán hacia el eurocomunismo, y matamos dos pájaros de un tiro porque va un poco por ahí los tiros, ¿no? Como es sabido, en un momento determinado, Carrillo empieza a defender el eurocomunismo como una estrategia al socialismo. Sacristán considera que las acciones que tiene que tomar el PC durante la transición son acciones que tiene que tomar en un momento determinado. Es decir, la correlación de fuerzas, o como decía Montalbán, de debilidades, lleva a que en un momento determinado el Partido Comunista de España tenga que apostar por la Constitución del 78 como mecanismo de freno para evitar que venga la dictadura y para asentar unos mínimos derechos. Tiene que aceptar por un sistema partidista, tiene que aceptar por un estado determinado de economía, por una serie de elementos, a cambio de, uno, blindar unos derechos sociales mínimos y dos, asegurar un comportamiento democrático, es decir, asegurar la legalización de los partidos, la libertad de voto, etc. Claro, ¿cuál es la crítica de Sacristán al eurocomunismo? Que una cosa es
hacer algo porque las correlaciones de fuerzas o de debilidades te obligan a ello, y otra cosa es mentir y decir que esto es una vía al socialismo y que esto es una estrategia que nos acerca a un movimiento revolucionario. No. Sagristán entiende el eurocomunismo como un retroceso táctico, como un repliegue táctico, cosa que tampoco es ajena al movimiento comunista. Es decir, se puede entender en la tradición comunista en momentos en los que se renuncia a unos objetivos maximalistas por las necesidades del momento. Y esto es algo que está presente en la cultura comunista. ¿Cuál es el problema de Carrillo? El falseamiento de la teoría. Es decir, vender lo que era un repliegue táctico como si fuera una forma de progreso y de avance. Y por lo tanto, lo que es una decisión táctica, elevarla a categoría estratégica. Esa es la crítica fundamental, la crítica sustancial, digamos, de Sagristán al eurocomunismo en las cartas sobre el eurocomunismo donde explica este tipo de elementos. Vamos a ver, el eurocomunismo primero, claro, es un fenómeno complejo, es un fenómeno diverso, ¿no? No es simplemente una única teoría que se aplica unitariamente en diferentes sitios, es decir, tiene distintos núcleos, el núcleo de Georges Marchais en Francia, el núcleo de Berlinguer en Italia, el de Carrillo en España, pero también hay núcleo en Dinamarca, hay núcleos en otros países, en Grecia incluso, lo que luego fue Synaspismos, es decir, es una corriente que efectivamente se plantea en diferentes lugares del mundo. En un contexto muy concreto, que es un contexto de desafección hacia la Unión Soviética. Esto no hay que olvidarlo. Claro, la Unión Soviética ha publicado ya el famoso informe sobre el estalinismo de Khrushchev y ha realizado el famoso 20 Congreso del PQS, el Congreso de la Desestalinización, que ha realizado en el año 56. Pero es que hay un segundo elemento, es decir, después de reconocer los crímenes del estalinismo, es que la Unión Soviética, donde supuestamente hay una regeneración y hay una búsqueda de una cierta apertura y de un abandono de las formas más agresivas del estalinismo, lo cierto es que en el año 68 todas estas esperanzas aparecen truncadas otra vez cuando la Unión Soviética invade Praga y corta radicalmente la primavera de Praga, introduciendo los tanques en Praga, ¿no? Y cortando la primavera encabezada por Alexander Dubček. Hay que decir aquí que la actitud del Partido Comunista de España fue una actitud absolutamente valiente. Se podrá compartir o no, yo la comparto. Creo que la actitud del PC fue absolutamente valiente. Un partido en clandestinidad, perseguido por una dictadura, que encontraba sus fórmulas de supervivencia gracias a un escenario internacional en el cual los países del socialismo real le podían hacer más o menos de apoyo en una de las últimas dictaduras fascistas del mundo. Que el Partido Comunista de España hiciera una crítica rotunda como la que realiza a la invasión de Praga por parte de la Unión Soviética, creo que es un acto de valentía y de coherencia que de hecho no le sale gratis, porque efectivamente el PC ve peligrar sus relaciones con la URSS cada vez más, y creo que responde a una inquietud generacional. Es decir, una generación de comunistas que ve cómo la Unión Soviética cada vez representa menos una esperanza revolucionaria. Y por lo tanto, los partidos comunistas europeos, muchos de ellos, empiezan a buscar fórmulas propias, fórmulas nacionales, para encontrar estrategias al socialismo que vayan más allá de las fórmulas, digamos, de partido-estado, de las fórmulas convencionales que se habían trabajado hasta entonces en Europa del Este. Claro, eso explica el estado cultural que da lugar al eurocomunismo. El eurocomunismo significa muchas cosas, significa una apuesta, desde luego, por la democracia, significa una apuesta por la vía parlamentaria, sin renunciar a otras vías de construcción del socialismo, significa una renuncia, desde luego, a la vía armada, cosa que efectivamente podía tener ya un sentido en los años 60 y 70, pero el eurocomunismo tiene una cara oscura. Y es que efectivamente, por la vía de los hechos, el eurocomunismo significa la renuncia a la revolución, significa la renuncia a la transformación de la sociedad. Claro, por eso Sagristán decía, en el fondo, es un repliegue táctico, es una derechización de la estrategia, los partidos comunistas, que en el fondo están renunciando a la acción de transformación revolucionaria y se están conformando con tener una cierta influencia dentro del ámbito parlamentario europeo. Lo que decía Sagristán es, bien, si esto es así, dígase con claridad.
plantéese con claridad, lo analizamos, lo debatimos y lo votamos. Y seguramente la militancia lo entiende y lo apoya. El problema es en el momento en el que un repliegue táctico se vende como si fuera un avance, como si fuera en realidad una estrategia muy inteligente hacia el socialismo. No, en realidad nos estamos alejando. Claro, ¿qué sucede? Que a eso además hay que añadirle un factor muy concreto y particular, que es que además ciertamente Santiago Carrillo creo que tenía algunas dotes de dirigente político, que duda cabe, y que desde un cierto sentido un dirigente político con grandes dotes, pero ciertamente en la práctica fue un estalinista. De hecho, además, el Sacristán en alguna conferencia sobre el estalinismo lo llega a decir literalmente: el estalinismo en España, en el sentido de falseamiento de la teoría y de comportamientos autoritarios internos, lo ha sido el carrillismo, ha sido ese fenómeno. ¿Qué ocurre? Que ahí se cometen varios errores, y uno de ellos es el abandono de la estructura sectorial en células del partido. Es decir, esto también coincide con una crisis interna muy importante en el que las estructuras empiezan a vaciarse, empiezan a perder muchísima fuerza a raíz de la pérdida también de capacidad política del PC a lo largo de la transición. Y finalmente la sustitución de la estructura sectorial por estructuras territoriales, a mi juicio, lo que termina generando es un partido mucho más electoral que de acción inmediata. Si a eso le añadimos que a lo largo de los 80 se pierde también la capacidad de intervención que representaba Comisiones Obreras, el partido se ve viendo cada vez más aislado y cada vez más obligado a una vía meramente electoral. La vía electoral en sí misma estaría bien si el sistema parlamentario no estuviera dirigido precisamente para aplastar a las opciones de transformación social. Es decir, el sistema constitucional español tiene un sistema electoral dirigido a aplastar al PC, reconocido más tarde por los padres de la transición en su momento, que años después reconocieron que era un sistema dirigido a construir un bipartidismo, y en segundo lugar instituye al partido como única vía de participación, con lo cual se restringe la participación política mucho, además de que consagra determinados elementos incompatibles ciertamente con el socialismo, ¿no? Entonces, claro, toda esta aventura, digamos, eurocomunista, que yo no la sitúo exactamente en la política de reconciliación nacional, la situaría más bien después, pero ciertamente esto llega hasta bien entrados los 80. Y ahí es donde llega a mi juicio la gran genialidad de Julio Anguita. Es decir, Anguita se encuentra un partido en crisis, un partido ya sometido a unos vapuleos electorales tremendos, con unas crisis internas gigantescas, con el sector carrillista en pie de guerra, Carrillo expulsado del PC por sus posiciones favorables al Partido Socialista, por la guerra interna, etc. Y entonces Anguita se ve obligado a reconstruir la izquierda en esas condiciones y, por cierto, muy poco antes de la caída de la Unión Soviética y del socialismo real, con lo cual las condiciones no pueden ser peores. ¿Qué es lo que hace Anguita? Una cosa que hace, podríamos decir, desde joven. Desde que entra en política en el PC y tiene que montar la Junta Democrática de Enseñantes, hasta cuando es candidato a la alcaldía de Córdoba, hasta lo que hace en convocatoria por Andalucía, lo que luego hace con Izquierda Unida y más tarde con el Frente Cívico y con sus últimos proyectos, que es crear alianzas, pero no por la élite con el PSOE, que era lo que preconizaba el carrillismo, sino que las alianzas sociales se construían por abajo, construyendo programas comunes con sectores de la sociedad. Es decir, la política de convergencia se hace hacia la sociedad. ¿Cómo se hace eso? Priorizando las políticas programáticas concretas en torno, uno, a los problemas inmediatos de la gente y dos, en torno a documentos de amplio reconocimiento social. De ahí el interés de Anguita por los derechos humanos, por documentos de amplia aceptación, incluso por los títulos sociales de la Constitución, en la medida en que le permitían construir una hegemonía, una alianza amplia con sectores no ideologizados, pero con los que se podía compartir un programa. ¿Cuál es la concreción de eso? Que Anguita hace una reconstrucción de la izquierda con todos los restos que quedaban a la izquierda que no habían sido captados por la gran magia del Partido Socialista, el gran hipnotismo del PSOE de Felipe González en los 80, que tenía una amplia capacidad de colocación de liberados, por cierto, donde había muchos puestecitos y mucha capacidad de billetera para contratar gente. Frente a esa gran maquinaria de absorción de la izquierda vía contratación, que es el PSOE en los 80, Anguita es capaz de superar los déficits del eurocomunismo creando una estructura de alianza en el que los restos, digamos, de la izquierda que se habían visto resistentes ante el PSOE encuentran un espacio de trabajo.
Y eso es la superación del eurocomunismo. Otra pregunta que tendríamos que hacernos es si pervive una cultura eurocomunista en la izquierda española. Eso es otra pregunta que habría que formularse, pero bueno, eso creo que ya excede el ámbito de esta entrevista. Sí, un poco en la línea de lo que decía antes, ¿no? Es decir, cuando Anguita es nombrado secretario general en un contexto casi podríamos decir de desesperación del partido, ¿eh? De hecho, Anguita no quería inicialmente, él había desarrollado un trabajo en Córdoba excepcional, con un apoyo popular tremendo. De hecho, lo que vino después de él fueron muchos años de mayorías absolutas de Izquierda Unida en Córdoba. Anguita estaba impulsando el proyecto de convocatoria por Andalucía, que estaba teniendo también un buen desarrollo, no tanto como lo que había sido Córdoba, pero ciertamente estaba logrando algo muy interesante. Y él no tenía especial interés en ser secretario general del PC. Lo que pasa es que hay un momento de crisis absoluta y en pleno congreso del PC se intenta salvar la situación en un PC que viene, insisto, de una crisis tremenda, del batacazo electoral que venía ya del 82, del batacazo que se pega Gerardo Iglesias, de las guerras del carrillismo que son gigantescas, que son durísimas, y de un PC pues, en una situación más bien de descomposición a mediados de los 80, de que está arrastrando las crisis electorales de finales de los 70 y principios de los 80, ¿no? En una descomposición importante. Y entonces llega Anguita a Madrid. Llega Anguita con una tradición política, insisto, que viene de su propia experiencia en Córdoba. Anguita había conocido el mundo parlamentario porque era diputado autonómico, previamente había sido alcalde, y por lo tanto conocía bien la institución, pero conocía muy bien el trabajo de calle. Y él venía, insisto, que la primera tarea de Julio Anguita en el PC, en Córdoba, fue organizar la Junta Democrática de Estudiantes, de profesores, de enseñantes. Entonces, él ya aprende que para hacer política hay que encontrar alianzas con sectores más allá del partido. Eso yo creo que marca mucho su forma de actuar. Su experiencia en Córdoba había sido además una experiencia muy pedagógica. Es decir, Julio hacía política explicando sus medidas. Y de hecho, en su primera legislatura, que tiene que hacer un acuerdo de gobierno con el PSOE, a mitad de la legislatura tiene unos enfrentamientos tremendos y entonces decide romper la coalición y ir a las elecciones anunciando que pretende la mayoría absoluta. Y la gana, efectivamente. ¿Y qué hacía cuando Anguita tenía problemas con el PSOE? Pues lo que hacía es que él se iba a los barrios, se iba a las escuelas, se iba a los institutos, a los centros cívicos, a donde fuera, y él explicaba la política a la gente, y la explicaba con claridad, ¿no? Varias anécdotas muy significativas, ¿no? Un compañero de Córdoba me contaba cómo cuando fue a ver a Anguita a un mitin por primera vez estaba con una pizarra. Los mítines de Anguita eran con pizarra, porque él explicaba lo que iba a hacer, el presupuesto, el tal, ¿no? Llegaba y entonces la gente se ponía a aplaudir cada vez que hablaba y Anguita llegaba y les mandaba callar. Le decía, no aplaudáis, que estoy explicando y no os vais a enterar, ¿no? Eso no se ha visto nunca, un político mandando callar a la gente que le aplaude, ¿no? Porque quiere que escuche, quiere que razone, ¿no? Claro, entonces yo creo que él, cuando empieza a desarrollar la política de Izquierda Unida, tiene muy presente esta experiencia. Entonces dice, nosotros tenemos que conseguir una organización, primero, que Izquierda Unida no puede ser un partido político convencional. Porque además Izquierda Unida es un partido político, ¿para qué queremos el PC? Claro, eso es lo que quería la derecha Izquierda Unida. El ala derecha del PC y de IU, que eran restos algunos del carrillismo y otros que se le habían acercando, etc., tenían una diferencia organizativa con Anguita. Primero que era, ellos querían la IU partido para disolver el PC. E IU, una especie de PC light, ¿no? Con otro nombre, más suavito, con un marketing un poquito más amable, etcétera, para tener una estructura equivalente a lo que era el PC antes, pero después de la caída del socialismo real. Eso por un lado. Y detrás había diferencias de contenido. Pues claro, diferencia de contenido principalmente de dos tipos. Una, la oposición a Anguita defendía una alianza preferencial con el PSOE de Felipe González, neoliberal a más no poder. Defendía, por lo tanto, la concomitancia con todo lo que era el mundo de la izquierda pro-OTAN, con todos los elementos que eso conlleva, y además eran europeístas, en el sentido de que eran pro-Maastricht. Démonos cuenta, el propio PC en los 80 apoya algunos de los acuerdos europeos por falta de reflexión principalmente, y Anguita una de las primeras cosas que hace como secretario general del PC es una discusión
de una semana para estudiar la Carta Común Europea, donde precisamente analiza que el partido tiene que romper con las políticas europeas del momento porque suponen un desvío respecto a los planteamientos originarios de esa alianza europea original que hablaba de unos derechos sociales, de unas alianzas entre pueblos, etc. El PC de Anguita analiza que esto ha muerto y que el proyecto europeo es neoliberalismo puro y sojuzgamiento de los estados a una política imperialista. Y por lo tanto hay que ser coherente con eso y hay que denunciarlo. Y hay que decirlo con claridad. Claro, eso fue durísimo, pues España es un país con una tradición europeísta dentro de la izquierda, en la medida en que veníamos de una dictadura fascista y por tanto todo lo extranjero pues sonaba relativamente bien, y de repente oponerse a algo europeo en un país machacado por el franquismo es algo que al principio es difícil y es duro. Y segundo, porque todo el capital estaba a favor de ese proyecto. Es decir, a Anguita le empiezan a atacar por todos lados porque ataca el statu quo fundamental del sistema, ataca los pilares básicos del régimen del 78, no solo la monarquía, es que ataca la Unión Europea, ataca las formas restrictivas de participación política de la Constitución, ataca los mecanismos de acumulación económicos centrales en España, habla incluso de intervención en la economía para proteger derechos, incluso se adelanta al concepto de obsolescencia programada. Antes de que exista el concepto de obsolescencia programada, Anguita ya lo analiza, no solo porque él lo vea, sino porque además pone en pie una estructura que son las áreas de elaboración colectiva, donde atrae a los mejores especialistas y militantes en determinados campos para elaborar programas muy avanzados. Por lo tanto, lo que se plantea es una carta, una enmienda a la totalidad al sistema, que es una cosa que desde luego la derecha de IU del PD pues no podía ni ver, y ni mucho menos el mundo del carrillismo. El carrillismo decía, oye, la Constitución nos ha llevado a un Estado estupendo, esta es una democracia que hemos construido entre todos y bla, bla, bla. No, Anguita en un momento dado dice, muy bien la democracia, muy bien los avances constitucionales, pero vamos a analizar el tipo de país que tenemos. Y entonces para eso significa que hay que poner una crítica al conjunto de la sociedad, que las alianzas con el PSOE no son preferenciales, sino que donde venga bien una alianza se hace, pero donde no haya que hacerla no se hace, porque es un partido del sistema, y es que hablamos del felicismo, no lo olvidemos, y que eso nos tiene que llevar, por lo tanto, a que nuestra política va directamente al pueblo. Anguita fue el político que más actos hizo en universidades. ¿Por qué? Porque tenía la necesidad de cortocircuitar el control de los medios de comunicación que impedían que su discurso llegara, y entonces él tenía que llevarlo directamente a la organización y a la gente. También creo que esa es una de las causas por las que tuvo los problemas de salud que tuvo, porque efectivamente su etapa tanto de Secretaría General del PC como de coordinación en IU fue una etapa en la que se quema físicamente precisamente para llevar a cabo esta estrategia, que es una estrategia revolucionaria. Aunque fuera pacífica, era claramente revolucionaria. Bueno, efectivamente, claro, en ese marco de ruptura con un sistema determinado, en el cual nos negamos a ser simplemente el ala izquierda de un régimen, sino que estamos dispuestos a cambiar el sistema de raíz. Claro, Anguita habla de un programa de cambio, no solo político, es un cambio político, económico, social y cultural. Es decir, un acto revolucionario completo, en el sentido gramsciano del término. Es decir, también se cambia la cultura de la gente. Y entonces, en ese contexto, Anguita recupera la tradición republicana. Claro, ¿qué es la tradición republicana en el pensamiento de Anguita? No es solo referenciarnos en la Segunda República, que también, porque evidentemente, claro que nos referenciamos en la Segunda República, ¿no? Y en la tricolor y todas esas cosas, bien, pero no es eso. Es decir, una cosa que desde luego Anguita nunca apoyó eran las celebraciones nostálgicas estas de la Segunda República y de lo bien que se hizo, etcétera, ¿no? Anguita, cuando rescata la tradición republicana, es una tradición republicana en la que no solo piensa en la Segunda República Española, que también, sino que piensa también en toda la tradición republicana del siglo XIX, que se expresa en el Partido Revolucionario Democrático Español, en todo lo que fue el Sexenio Democrático, en lo que fue la Primera República, etcétera.
Está pensando también en la Constitución francesa de los jacobinos, la de 1793. ¿Y por qué piensa Julio Anguita entonces en clave republicana? Porque la tradición republicana es aquella que afirma que la organización social y política de un pueblo emana solamente del pueblo mismo. Es decir, Julio Anguita es republicano en la medida en que apuesta por un proceso constituyente que emerja de abajo hacia arriba y en la cual el pueblo se organice para crear unas nuevas bases de una nueva sociedad en su conjunto. No se trata solo de enganchar con la tradición republicana del pasado, no se trata solo de sacar la bandera tricolor y hacer actividades y tal. Se trata de tomar lo mejor de esa tradición, que consiste precisamente en la capacidad de autoorganización del pueblo para constituirse en sociedad y en Estado. Y eso es el republicanismo en esencia, muy resumido, digamos, es el republicanismo en Julio Anguita. Y las bases que él va tomando, efectivamente, están ahí. Luego Anguita, después de ser coordinador, además esto lo teoriza, porque esto lo escribe y dedica mucho tiempo a estudiarlo y tal. Pero en su práctica política se encontraba eso. Y creo que esa concepción republicana, en el sentido de autoorganización del pueblo, que dé lugar a una nueva sociedad, que es, en el fondo, un acto revolucionario, es decir, un acto de impugnación de una sociedad en su conjunto, que eso es una revolución, independientemente de que luego el método sea pacífico o armado, la revolución es un cambio de las estructuras políticas y sociales completas de un entorno determinado. Pues bien, eso tiene que ver también con la concepción de Izquierda Unida. Izquierda Unida, ¿por qué no se concibe un partido, sino como un movimiento político y social? Porque tenía que ser un ámbito en el cual se pudiera aceptar militancias de distintos tipos, de movimientos, de colectivos, de personas individuales, unidas en torno a un programa que se elaboraba en áreas abiertas. Y eso significa que la política no la hace el secretario de Empleo escogido por el coordinador general, como se hacía tradicionalmente, sino que la política de empleo la hará un área amplia donde habrá personas del mundo sindical, del mundo económico, personas de diferentes movimientos sociales que llegarán a un acuerdo en torno a la política de empleo que queremos desarrollar. Es decir, ese estilo republicano de construcción colectiva de las cosas está en el germen de Izquierda Unida. Y eso lleva, efectivamente, al famoso mitin del año 96, en el cual es un mitin que, por cierto, cuando se lee, sorprende lo racional que es. Es un mitin que es una clase. Anguita en algún momento decía que los mítines eran clases encendidas, eran clases emocionadas, podríamos decir. Lo que hace es analizar la Constitución española, analiza los cumplimientos y los incumplimientos y analiza, por lo tanto, los títulos que se han incumplido y aquellos títulos que son incompatibles con el desarrollo de las tesis del PC. Y lo que termina es diciendo que hace un llamamiento al partido y al conjunto de la sociedad a plantearse efectivamente el tipo de sociedad que se quiere hacer. Y además advierte, si esto no se puede hacer en el marco constitucional actual, lo tendremos que hacer buscando en nuestra propia tradición o esos los elementos que creamos oportunos, ¿no? Por lo tanto, un mitin muy del estilo de Anguita, es decir, muy racional, muy, digamos, con muchísimo contenido, con mucha mega, y al mismo tiempo radical. Radical sin elevar ni una sola vez el tono, es decir, sin necesidad de gritar ni de utilizar ningún tipo apelativo especialmente duro o fuerte, pero con una radicalidad de fondo, de contenido, que efectivamente dio muchísimo que hablar. Claro, eso inaugura lo que podríamos considerar el retorno del republicanismo a la política española, de la mano de la Izquierda Unida de Julio Anguita. Bueno, hay algo que es evidente y que dice muchísimo a favor de Anguita. El 15M es un movimiento, a mi juicio, absolutamente loable, ¿no? Que hace cosas extraordinarias en España, pero es un movimiento que no se referencia en ningún partido político. En el momento en el que surge, ellos lo dejaban muy claro, ni siquiera se referenciaban en un espectro concreto de la política. Ellos decían, no somos ni de izquierdas ni de derechas, y se distanciaban de todos los partidos políticos por igual. Sin embargo, el 15M asume desde el principio, de manera espontánea, a Julio Anguita como un referente.
Y lo hace basándose precisamente en su coherencia personal. El hecho de que Julio Anguita entregara públicamente o renunciara públicamente a su pensión como diputado en un momento en el que los grandes dirigentes del PSOE y del PP están en los grandes consejos de administración de las grandes empresas del país, en el gran España de las puertas giratorias, de los grandes casos de corrupción, tanto del PSOE como del PP, que haya un dirigente histórico que se ha caracterizado precisamente por lo contrario, por jubilarse en su pensión y por volver al puesto de trabajo, eso generó que una generación que no había conocido a Anguita directamente, que eran niños, cuando Anguita estaba en política activa, pues toman a Julio Anguita como referente. Y eso posibilitó que Anguita lanzara, ya años después de haber dejado el primer frente, un proyecto interesantísimo que fue el Frente Cívico Somos Mayoría, en el cual Julio intenta volver con sus planteamientos de organización popular, es decir, con su idea republicana de fondo, que es una idea de contenido, no de folclore, que es la búsqueda de autoorganización popular en torno a un proyecto de sociedad. Idea que, por cierto, lanza por última vez, semanas antes de su triste y temprana muerte, que lanzó un manifiesto en plena crisis COVID, el manifiesto El Hoy y el Mañana, donde precisamente hacía un llamamiento a eso mismo, a organizar a los sectores de la sociedad civil, de la política, los movimientos, etcétera, para constituir un programa de transformación de la sociedad. Ese fue, yo creo, el gran recorrido de Julio Anguita. Claro, hay una cuestión. En la tradición del PC, desde luego, hay una idea de España. De esto no hay la más mínima duda. Y además una idea de España muy clara, una idea republicana que además acepta el derecho a autodeterminación de los diferentes pueblos que la componen y que se define al estilo de una república federal. Por cierto, esto es una concepción que está presente en la tradición española. Es decir, el federalismo es algo que procede desde el siglo XIX, desde la tradición republicana española, no solo liberal, sino del mundo del republicanismo democrático, etcétera, ¿no? Con lo cual, el PC ahí está insertándose, digamos, en una tradición nacional en sí misma. Es decir, aquellos que plantean que la izquierda debería ser centralista en España, pues si la izquierda en España es centralista, lo que no es española, porque la izquierda española, si algo ha sido, es federalista a lo largo de su tiempo, ¿no? Desde luego, ser federalista y defender el derecho a autodeterminación ha sido un elemento que ha estado presente en la tradición del PC, en la medida en que el PC tiene una concepción de España, cuidado. Porque además el PC nunca renuncia en ningún momento, ni desde luego en la Guerra Civil en la República, ni tampoco en la transición, ni en los 80 o 90, en ningún momento se renuncia precisamente a esa concepción de España. Claro, ya nos llevaría a otros debates, ¿no?, acerca de cuál es el futuro de esa concepción, ¿no? Pero sin duda que hay una concepción española en el Partido Comunista con total claridad, quizá más que en la teoría, ¿eh? O sea, yo no sé si hay un marxismo teórico de tradición nacional española, probablemente no en el plano teórico, pero desde luego en el plano político y estratégico sí que lo ha habido. Claro, a ver, claro, ¿qué sucede? El feminismo tiene una característica distinta a la ecología. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Que el feminismo sí tenía una inserción dentro del socialismo. El feminismo, a diferencia del ecologismo, es un movimiento que desde 1908 está plenamente insertado de pleno derecho en el marco del movimiento obrero internacional. El 8 de marzo lo aprueba un congreso de la Segunda Internacional en Copenhague, ¿no? Por lo tanto, hay una tradición que es el feminismo obrero, socialista, etc. No hay, digamos, un choque como sí podía pasar con el ecologismo en los años 70 y 80, que sí podía haber más dificultades de casarlo, ¿no? Ciertamente, el Partido Comunista de España ha hecho una aportación absolutamente extraordinaria a España, como bien sabes, dio la primera mujer secretaria general de un partido político en España, en el tiempo en que lo hizo. Esto es algo que es ciertamente para reflexionar. De hecho, hay una tradición feminista que forma parte del PC, la Federación de Mujeres, el Movimiento de Mujeres Democráticas, diferentes expresiones feministas que han caminado al lado del PC, y en ese sentido Izquierda Unida también tenía una beta feminista muy importante, y hay que recordar un elemento, volviendo a Sacristán, ¿no? Cuando Sacristán crea su revista, que es la revista Mientras Tanto,
Es una revista con un título provocador, porque en aquel momento las revistas de izquierda tenían nombres como muy victoriosos, ¿no? Pues triunfo, victoria, adelante, avance, avante, no sé, esas cosas, ¿no? Sacristán, como partía de la derrota temporal, decía: mientras tanto, mientras reconstruimos la izquierda, mientras tanto vamos a ir hablando, ¿no? Que era un poco una provocación, ¿no? Y las portadas de mientras tanto tenían colores que iban alternando. Una vez tenía el color rojo del movimiento obrero, otra vez tenía el color violeta del feminismo, otra el color verde de la ecología y otro el blanco de la paz. Eso, que era una declaración de intenciones, la búsqueda de unificar esos 4 planteamientos, creo que tiene mucho que ver con lo que va a ser la Izquierda Unida roja, verde, violeta y blanca, que va a impulsarse ya en los 80 y 90. Creo que ahí hay ciertamente un hilo de conexión. Voy a contar una anécdota, y no sé si esto te sirve, y si no, pues hago una respuesta más tarde. Cuando yo me afilié a la Juventud Comunista, que tiene una política formativa en el fondo pues de la tradición del PC, como es lógico, pues yo tenía un amigo que se acercó a la órbita del Partido Socialista, y a la vez que yo entré en las Juventudes Comunistas, él entró en las Juventudes Socialistas. Y tuvimos una escuela de formación a la vez. Entonces nos vimos al lunes siguiente. Cuando yo llegué, a mi amigo lo que le habían explicado era qué es un ayuntamiento, cómo se hace una enmienda a un pleno, cómo se hace un presupuesto municipal, cómo se piden los papeles para presentar una candidatura en las elecciones municipales en no sé dónde, etc. A mí no me habían explicado nada de esto. A mí me habían hablado de sociología, me habían hablado de historia. En la escuela de formación comunista me habían hablado de filosofía, me habían hablado incluso de literatura, de ciencia, de diferentes elementos, ¿no? Yo creo que la política formativa de una organización comunista refleja el tipo de sociedad que queremos construir y refleja que no somos simplemente una organización que aspire a gestionar los restos que nos permite el capitalismo, sino que aspiramos a cambiar la sociedad en su conjunto. Precisamente por eso necesitamos políticas de formación. Para empezar, porque tenemos que razonar independientemente respecto al enemigo. Yo creo que para un marxista la teoría significan 2 cosas. Primero, reconocer la realidad como es. Es decir, Marx decía: observemos la realidad sin ideologías, observar a la luz de la ciencia, es decir, tratar de ver el mundo como es. Eso en Marx es muy importante. Es decir, no tener los anteojos ideológicos que hacen una especie de prisma que desfigura la realidad, sino que el marxismo, pese a considerarse una ideología política, es una antiideología. Es decir, es un llamamiento a entender la realidad tal y como se presenta para poder transformarla. En segundo lugar, la teoría también es aquello que nos recuerda el tipo de sociedad que queremos construir. Cuando los socialdemócratas en Europa defendían la matanza de la Primera Guerra Mundial, Lenin, igual que Rosa Luxemburgo y otra gente, recuperaba la teoría marxista para recuperar el carácter revolucionario e integral del movimiento obrero, que los socialdemócratas habían perdido cuando mandaban a sus obreros a morir por sus patrones a las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Entonces, yo creo que hay esos 2 elementos. La teoría, por un lado, es aquello que nos permite entender la realidad tal y como es, pero en segundo lugar es también aquello que nos recuerda por qué tipo de sociedad luchamos.